¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Fútbol Picante. La selección mexicana ha terminado su actividad en este 2025 de la peor manera posible. Otra derrota. Ahora ante la selección de Paraguay, 2-1 marcador en San Antonio. Una entrada que ni siquiera llegó al tercio de la capacidad en la que estaba disponible el inmueble, uno de los que más mexicanos tienen en el estado de Texas. Y muchos cuestionamientos, muchas preguntas de cara al 2026, año mundialista en casa. 6 partidos sin ganar para la selección mexicana. Demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Compañeros en la mesa, César Caballero, Dionisio Estrada, John Sutcliffe, soy Miguel Ángel Briceño. Gracias por estar con nosotros. César, buenas tardes. ¿Qué te pareció la actuación del Tri? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Mikey? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos. Preocupante dentro y fuera de la cancha. Estamos a 7 meses de que se juegue la Copa del Mundo y este equipo no tiene ni pies ni cabeza. Realmente no se ve que haya una mejoría o algo con que ilusionarse de cara al próximo Mundial, y que además la selección mexicana ya ni siquiera es redituable en los Estados Unidos, donde antes era una mina de oro, y ayer nos dieron otra muestra a los aficionados mexicanos que ya están cansados de este producto. Muy pocas lucecitas, ¿no? Muy pocas esperanzas, Johnny. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igual a ti, Mike. Lo mismo para Cesarín, para mi querido John Sutcliffe. 8 meses jugando a lo mismo, jugando prácticamente poco o nada. Porque yo sí tengo que considerar que cuando México enfrenta a la Nations League, esos fueron los 2 mejores partidos que tuvo México del 2025. Pensé que habría una mejoría más allá de los partidos amistosos previos a la Copa Oro, en la Copa Oro, pero no, en la Copa Oro no se jugó mejor que la Nations League, aunque alcanzó para ganarla. Y después, cuando tienen 6 partidos sin conocer la victoria, entendiendo que también hay gente que defiende porque dice, bueno, son 13 partidos y 2 derrotas, refiriéndose a la derrota de Colombia y a la derrota ahora ante Paraguay. Sí. Bueno, pues, pero al final de cuentas, si contemplamos los últimos 6, en el funcionamiento y en el resultado, decepcionante, triste lo del equipo mexicano. ¿Y son selecciones de bombo 3 o bombo 2? Exacto. ¿No? O sea, para poner el parámetro mundialista, bombo 3 y bombo 2, y no pudiste, John. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Esto es como una banda de rock, que vas a un venue ya más baratito, que no te salga tan caro rentarlo porque no estás llenando. Claro. Y la gallina de los huevos de oro se fue al Alamodón porque te cuesta una tercera parte lo que es rentar un estadio de la NFL. Eso tiene que ser muy preocupante. Dicen que $1 millón cuesta por evento rentar el Alamodón. Calcúlale que rentar el de los Cowboys sale en 3. Para cuando lo llenes. O el de los Tejanos. O el cualquiera de NFL te cuesta 2 millones para arriba, nomás el activar un estadio como ese. Yo creo que estamos viendo la realidad. Yo vengo diciendo hace semanas que el Vasco sabe que no tiene suficiente materia prima. En el CAR, cuando ponen ese letrero de mis 11 titulares plus one, una vez lo vi a Warrington, no me acuerdo, una vez me metí, me dejaron ver eso. Hay como un pizarrón que está tus 11 más 1. Y pues el Vasco está dando a entender, ¿no? Porque hasta lo de Guillermo Ochoa, pues no quiere decir que fue a la concentración, pero las imágenes son de una de las canchas del CAR que todas las conocemos. Sí, entonces, dicho que no, y yo creo que hasta la federación sabe lo mal que están. Esa campaña que presentaron hace unos días, de hecho en México, había otras opciones. No creen en nosotros y vamos a defender y aunque nadie crea, no, ya se dieron cuenta, no vamos a hablar de la historia del 70, del 86, porque si esto truena... Vamos a ser más cautos. ¿Sabes cuánto va a costar un palco en el Azteca de los top de Hospitality? 5 juegos, $1 millón. Y lo increíble... No, lo de FIFA es... Pero lo increíble es que hay tremendo. Empresas formaditas pagando $1 millón. Por eso va a costar un palco $1 millón. Cuestan eso porque lo pagan. Vamos a escuchar al Vasco Aguirre hablar después del partido de ayer. El mensaje a la afición es ese. Simplemente que les hemos fallado este último semestre. Hace un año agridulce porque dimos buenas satisfacciones y luego nos caímos un poco o un mucho, y simplemente que nos sigan apoyando, agradecerles su apoyo y nos vemos en enero. Bueno, pues el Vasco tratando de ponerle cara, ponerle pecho a las balas. No es una situación tan sencilla. El primer tiempo hubo momentos en que México llegó a tocar el balón, hubo momentos, hubo una salida, es un gol anulado,
un par de jugadas en las que esta se la pierde Edson de manera increíble, ¿no? Tenía para pegarle un rayo, pegarle duro. Este es el gol de Sanabria, se marcó una falta sobre, bueno, había tentativa de marcar una falta sobre Malagón, finalmente conceden el árbitro central el gol del partido, es el 1-0, después empata por la vía del penal Raúl Jiménez después de esta situación, muy apretadita, y después Bobadilla hace el 2-1, ese lo cobra muy bien Raúl, y así las cosas en un segundo tiempo en el que inclusive en la recta final Malagón salva un par de veces a la selección mexicana de que sea un marcador todavía más abultado y hubiera sido pues más comprometedora la falla Raúl Jiménez. Hay una también en el primer tiempo, un tiro libre de Mora que la saca el portero a la derecha. Exactamente, quería sorprender al guardameta, no lo logra, el protocolo, todo mal, acabó para la selección mexicana, 6 sin ganar. La verdad es que, salvo algunas situaciones, lo de Mora, saber que Eric Lira es un tipo que puede estar ahí para el resto de los jugadores, Marcel, con constancia, la saga, a ver Edson ayer, en los canales. Es muy poco lo rescatable. Es muy poco lo rescatable y ¿sabes a mí qué me preocupa? Lo espeso que es este equipo al ataque. Simplemente no puede fluir, no tienen ideas ofensivas. Si no es Gilberto Mora, ninguno de los otros futbolistas mexicanos tiene ese desequilibrio. Ni siquiera podemos ponernos a pensar de que, bueno, teníamos ausencias. Alexis Vega en su momento, cuando ha jugado con el Tri, tampoco ha marcado diferencia. Misma situación de Julián Quiñones. Hoy el ataque debe tener muy preocupado a Javier Aguirre y yo lo veía en su gesto corporal que tenía a la hora de la conferencia de prensa. Está harto de salir a justificar algo que no tiene justificación. ¿Qué puede decir ahora nuevo si en cada partido México se ve peor que en el anterior? Entonces, realmente te digo, hoy sí es preocupante lo de la selección mexicana, lo que está mostrando, tú ya lo dijiste, ante selecciones de bombo 2 y 3 y que además vienen incompletas, ni siquiera vienen con el plantel estelar. Y súmale, César, que no comunica con la tribuna. Exactamente. O sea, no es una selección. No, nadie conecta. Mora conecta. Porque eso Mora, es importante. Volvemos a una banda de rock. Es una selección divorciada. Cuando el cantante principal comunica, como Maná, todo funciona. Aquí nadie comunica, hasta le cuesta trabajo a Raúl. Y Raúl que comunicaba después de lo que dijo, sus bonos se fueron para abajo. El equipo está totalmente divorciado de la afición. El Vasco, que es un viejo lobo de mar, de vez en cuando se le salen declaraciones que no debe decir, como cuando dio a entender que lo del portero era otra posición, no sabía qué iba a hacer. Ahora por primera vez está diciendo, ya me di cuenta que hay jugadores en esta selección que no pueden estar. La pregunta es si hay suficiente para llenar el 11. Vamos a analizar jugador a jugador para pero, ti. Ahorita antes de pasar a eso. Pero más allá de esa declaración, también hay una parte donde él establece, ¿no? Te das cuenta que de pronto piensas que tienes esto y a la hora de la hora resulta que no. Pero de ahí viene, pero vamos bien. Y eso es lo que a mí me llama la atención, que él diga, pese a todo vamos bien. Bueno, a ver, no. ¿Pero qué va a decir? ¿Qué tiene que también está muy difícil. No, pero que no diga que vamos bien, con que haya dicho él, me di cuenta de esto y aquello y el otro, pero no digas vamos bien porque no vamos bien. No, vamos en el camino correcto, ¿En serio vamos en el camino correcto? ¿Tú piensas que se va en el camino correcto? A ver, vamos a decir que dice lo contrario. Vamos a decir que dice lo contrario. Ya dijo cosas que en teoría no debe de haber dicho. Vamos a replantear muchas cosas. En este momento me voy preocupado de cara al 2026. Hay que replantear demasiado. Lo hubiera preferido porque creo que también mandas el mensaje al interior del vestidor de, oye, papito, si no rindes no llegas a la Copa del Mundo, ¿eh? ¿Tú crees que no lo habrá dicho al interior? Yo creo que me Vasco quedo con eso, lo han dado de muertito, un técnico que no dejaba entrar cámaras en la Liga Española era el Vasco. O sea, si hay dos totalmente diferentes, que debe de ser así. El Vasco que, no, ¿cómo andas? Y eso, al Vasco de adentro. Que habla interno. Y a mí siempre me matan que hablo del fútbol de los Estados Unidos o de la Champions, y esas son cosas que se reflejan. El equipo de Estados Unidos tiene a 12 jugadores jugando Champions. Nosotros teníamos uno y se lesionó. No quiere decir que el 5-1 que metieron ayer Uruguay... ¿Ustedes no creen que habló duro Javier Aguirre ayer en el vestidor? ¿No lo crees? Yo sí creo. Sí, pero a ver, yo me quedo con la parte que tú dices, pero ya no le agregues lo otro, porque ahí entonces... lo primero reconozco está siendo autocrítico, pero cuando dices vamos por el camino correcto, entonces digo, bueno,
No, y las marcas. que lo dice ¿Para qué hasta lo por dices? impulso. No lo digas, papá. Aparte, ¿sabes qué, Mike? Tú lo sabes, eres hombre de fútbol, de deportes. No solo es hablar, es saber transmitir el mensaje. Y yo siento que hoy estos futbolistas, el mensaje de Aguirre quizás no les está entrando, no lo están recibiendo, no lo están adaptando a lo que debería de ser. No es lo mismo simplemente llegar y gritar en el vestidor, es convencer al futbolista. Y hoy el futbolista no se ve convencido Pero de lo que tiene con Aguirre. Yo no estoy de acuerdo, porque yo crecí que no confundan la actividad con los hechos. Yo prefiero un jugador medio enojón, a veces medio poco responsable, pero ahí te mete 2 goles. Pero no tenemos de esos ahora. Tenemos. Ese O es sea, el- la realidad no es culpa no del tenemos a Vasco. Cuauhtémoc Blanco, que Es así el era. hecho que no hemos creado jugadores. Claro. Les pagamos una fortuna aquí, no se quieren ir en Europa. A Osorio lo mataban y decían, ¿cómo voy a competir yo si el de enfrente juega en la Liga Premier, en la de Brasil, en la española, cada semana, en la alemana? Nosotros no tenemos. Hoy el futbolista mexicano está más preocupado Vas a por ver verse que bien, por andar bien peinado, el Vasco va a que por poner rendir en la cancha. muchos jugadores de experiencia para que por lo menos no se pongan nerviosos. Por eso lo de Guillermo Ochoa en la portería es tan latente. Que ayer el tema de Malagón resulta todavía preocupante. Vamos a escuchar esta declaración del Vasco para después pues hacer un balance de quién sí y quién no para la selección. No voy a individualizar porque no debo hacerlo, no quiero tampoco, pero sí está claro que hay jugadores que te demuestran que pueden y quieren, y otros que quieren pero quizá no pueden, no les alcanza, ¿no? Pero bueno, precisamente de eso se trata. De seguir buscando el 11 ideal, se trata de seguir buscando la forma para concretar. Ahí está esa declaración lo suficientemente dura que si vamos por el camino correcto no, ya me sale sobrando, Diony. Este es un gran mensaje al vestidor. ¿Y sabes? ¿O no? A ver, es que dice eso y después agrega lo otro. Pero no importa, Diony No, ya sí dijo, importa, ya porque tiró la entonces- flecha más dura. Está bien, ya lo claro, dice. No, está ya bien. lo dice. Claro que importa, pero a ver, primero no seas autocrítico y después no quieras bajarle el agua a los decibeles porque a lo mejor ya te diste cuenta que lo que acabas de decir te puede jugar después en contra del vestidor. Bueno, ahora, a ver. Y antes de ir a la dinámica, al final de cuentas, cuando él establece que hay jugadores que quieren pero no pueden y no les alcanza, él es el responsable porque él es el que convoca. No, bueno, él convoca, pero claro, son los que son. Pero es lo que hay. Es lo que hay, son los que son. Yo lo veo clarísimo. Pero Desde tu punto de vista, ¿quién se quedó fuera de la convocatoria? que hubiera hecho ahorita lo vamos a diferencia? ver, pero lo que yo te quiero decir Por lesión es que será. cuando ¿Solo él por lesión? establece la primera frase de que hay quienes quieren y pueden, quizá como decía hace rato John, tenemos de esos de que hay quienes quieren y pueden para completar 26, Yo creo que no 23, hay, yo creo que no 15 hay. u 11. No hay, Dios Ese es mío. el problema. A ver, Mira, y les doy un ejemplo. vamos a hacer el balance, John. Vamos a hacer el algo balance. rápido. ¿Qué jugadores tienen el nivel para el tricolor? Nada más es decir, ¿tiene el nivel o no tiene el nivel? No, ¿sabes qué pasa? Luis Malagón, Lo tienen. Sí, lo tiene. ¿tiene el nivel? Aunque ayer En el primero, el segundo no lo responsabilizo totalmente. La gran pregunta con él es cómo va a manejar, si lo deciden de ser titular, la inauguración de la Copa del Mundo. ese va a ser un ¿Cómo vas a problemón. manejar la presión Sobre todo que nunca has si vivido? incluyes en la ecuación a Memo Ochoa, que Sí, por acá eso- la convocatoria fue sin Sí, Memo Ochoa. sí. Tal Rangel, ¿tiene el nivel o no tiene el nivel? Para mí sí. De lo que hay, pues sí. Pues también es de lo lo tiene. mejorcito, ¿no? Sí. Carlos Acevedo. Bueno, es que yo pienso que lo tiene, pero pues ese lugar parece que ya lo tiene Y Ochoa. ni lo vimos, ¿no? Exactamente, y van 2 jornadas, 4 partidos en que pensamos que lo iban a meter por lo menos seguro, en ningún minuto, No lo vimos, no lo vimos. Yo creo que ese ni siquiera lo vamos a categorizar. Sin ser esclavo del momento, yo diría Y- que y te no puedo- tiene el nivel. Porque aparte, Carlos Acevedo sí es un gran guardameta, te da muchas atajadas, pero también es uno de los guardametas más goleados cada torneo. Y eso tenemos que reconocerlo y aceptarlo. Para mí no está para una Copa del Mundo. En Torreón Kevin están Álvarez. muy molestos, ¿no? En Torreón, bueno, en Torreón lo que está quieran, ya es enojadísimo. no pasa nada. Aunque Kevin ayer Álvarez. metió algunos servicios cuando entró, yo pienso que no tiene el nivel ahorita. Yo también lo veo Kevin muy tampoco, bajo de no. nivel. Kevin no. Tú estuviste un buen rato en Creo que América, César. tiene una decadencia por lo menos de un año y medio. Kevin, que inició con lesiones, por las distracciones también fuera de la cancha, pero hoy yo no lo veo para ir al Mundial. Israel Reyes, Lo tiene. de lo más cumplidor, ¿no? Sí, él sí. César Montes. Fíjate que es un caso raro porque yo sí he visto a Montes
no quiero decir solamente bajo, sino en momentos importantes cometiendo imprudencias que le puede costar a México en una Copa del Mundo. Para mí es peligrosísimo de Exacto, pronto es un riesgo, el riesgo que es un toma riesgo, César Montes. Pero ¿a quién pones en su lugar? Al Chiquete. Le gusta a Johan y Aguirre Chiquete. y lo va a llevar. No, yo me quedo con... Lo va a llevar, pero para mí no tiene nivel. No sé si coincide. Pero es que además cuando hablas del Chiquete, dices tú a quién pones al Chiquete. Pero es que ya nos demostró Aguirre también que es Montes y Johan, y si falta alguno, Edson va para atrás Álvarez. Edson Álvarez. Pues sí, de acuerdo. Edson Álvarez y Johan Vázquez, me Ellos parece que tienen que estar sobre ahí estamos, cajón. ¿no? Es de esos 11 titulares, ¿no? Sí. Jesús Gallardo, También. También. Va a Es estar- otro que... Va a estar titular. Chiquete. También yo lo llevo, yo lo llevo. Veo. Chiquete. Aparte es un central zurdo que te da esa opción si necesitas un recambio. Mateo Chávez. Para mí sí. También. No, para mí Es que- también. Es que de el lo que hay suplente también- de Gallardo. Gallardo. Yo hasta creo que Mateo puede ganar el puesto. Ojalá. Sí. Porque además, de lo que le he visto en Europa, Sí. yo creo Pero que está bien, pero para- tampoco es que esté jugando todos los partidos, no es titular, pero sí te quiero decir, hay algo de Mateo que debe cuidar. Es un factor de riesgo cuando el ímpetu le gana para ir a marcar. Ojo con eso. Eso tal vez puede ser un tema de horas de vuelo, ¿no? Sí. Y la experiencia que tanto hablamos de la presión de jugar en tu país. Fidel Ambriz. Es que tampoco jugó. Hubo 3 jugadores que no jugaron en esta fecha FIFA. Ambriz, Acevedo y Alexis Gutiérrez. Sí. Entonces, ¿cómo lo mides? Pero bueno, al no poder medirlo, creo Quizás que por lo que ha hecho en el club. Pero si los vamos al parámetro, no creo que esté No por va a encima entrar de ninguno en el medio y campo. no va a entrar en la No va a convocatoria. Está viendo los torebos desde afuera. sí, y tal vez para un siguiente proceso. Sí, no, es que puede ser. no es que nunca tendrá el nivel, sino que tal vez ahorita no le dé para Y yo llegar lo a que esa quería decir situación. más rápido es, yo interpreto que Javier, no porque tengas ganas, ímpetu, responsabilidad y trabajo, quiere decir que tengas el fútbol para estar. Sí. Eso es lo que yo interpreté del Vasco. Asunta. Puede haber cuates que se la están partiendo, que están haciendo todo a 1000, Pero no te da. pero Eric Lira. no les da el talento. Tiene. Lo tiene y a mí hasta Y para tendría ser que ser titular. Porque aparte te da Para esa mí para dualidad ser de ser titular. contención o ese tercer central en una línea de 5. Lo que hace con Cruz Azul te da muchísimo Eric Lira. Para mí es mucho menos riesgoso jugar con Johan y Edson y con Lira como 5, porque además está jugando en un gran nivel. Y aparte- Gilberto Mora me parece que Garbancito de Libra, que hay que ir de seguirlo puliendo. se va pero de a titular. que va- Aparte es el que está desviando un poquito de la atención. es el hombre de la esperanza de Es que el- por ahí es ese pueda hacer algo sueño, diferente. Es nuestro Nery Castillo. Eric Sánchez, muy irregular, no lo veo. tú no lo ves. Sí, Yo sí lo veo. Lo Yo siento, tampoco lo veo. Lo siento No lo ves. inconsistente. Chingón. Justo está, esos que están en el +1. Bueno, pues por mayoría, 2 que dicen que no, 1 que dice que sí, otro que no sabe, va para el otro lado. Orbelín. Tampoco, aunque le guste. Orbelín lamentablemente Ha creo bajado, que sí ha bajado demasiado su nivel en selección Claro, mexicana. y da la impresión que pese a la edad que pueda tener, pues como que cumplió su ciclo en selección. Aunque parece yo ser que soy de los que pienso que es el tipo de jugador que el Vasco va a querer con más Por su experiencia. rodaje y horas de La vuelo. cosa es eso, que le gusta al Vasco, ¿no? Sí, sí, No, Pero no, si tiene que entrar pensando lo que nosotros pensamos, yo pienso que no. Marcel Ruiz. Marcel Ruiz creo que tiene que Marcel estar, ¿no? Ruiz, Sí. Tiene que estar, pero también tiene que ser un poquito más Es un consciente. perfil del jugador que a mí me gustaría ver más en selección. Sí. Obed Vargas, Para mí también. Obed tiene que de lo estar. que le vimos en Le hemos selección. visto poco en selección, pero le hemos visto mucho Tiene en su temple, club. Vimos lo de personalidad, Mundial Sub-20, pero no lo veo que lo vaya a poner él en la Copa del Mundo. pero sí podría estar en esos 26. Pero de tener el nivel, yo creo que sí claro, lo sí, tiene. sí, puede ser que lo tenga el nivel. Alexis Gutiérrez. Pienso que no, yo pienso No, que no. ni siquiera tenía nivel para esta convocatoria. No, Sí, no yo entiendo qué también. hacía La ahí. segunda convocatoria. Exactamente. No Acá es un tema interesante con Roberto Alvarado porque ha sido Al muy nivel que criticado. tiene hoy, no lo llevo. ¿No lo llevarías? No, yo sin tampoco. importar que es el único que tiene No. el perfil izquierdo para jugar como le gusta al Vasco. Pero pues es que el perfil izquierdo para jugar como le gusta al Vasco, los centros que mete, ¿no viste el otro día? Un centro que iba completamente solo y lo manda detrás de la ¿No portería de la podemos selección meter uruguaya. ahí a Julián ahí medio a la fuerza? Julián Quiñones. Pero yo siento que Julián es un jugador que puede dar porque tiene experiencia. O sea, Sí, yo también. yo sí creo que la experiencia va a ser Y aparte clave. con yo el creo. Piojo, ¿sabes qué? Creo que ahí se cumple mucho ese dicho de que hay jugadores de club y de selección. En Chivas te podrá dar mucho, en selección siempre es intrascendente. Sí, le ha costado mucho Roberto trabajo. Alvarado yo no lo llevaría. ¿Qué pasa con Diego Lainez? Mucho ímpetu, pero no, yo tampoco lo veo. ¿A Lainez no lo ves? A Diego no. Yo creo que para mí sí tendría cabida Lainez en una de esas Lo que pasa es que ¿sabes últimos qué? cortes. No tenemos ya ni siquiera gente que, o sea, ¿cuántos duelos individuales ganas por derecha o por izquierda?
Son muy pocos. ¿Cómo lo ven a Rubalcaba? Y aún así, pues tampoco lo mete, ¿no? Ya no tienes a... ¿Cómo lo ven a Rubalcaba? A mí su perfil me gusta, es un tipo atrevido, un tipo descarado, desfachatado, lo vemos que también es intenso dentro del terreno de juego. Hemos visto muy poco de él, hoy yo lo pondría en esa columna de que no tiene el nivel, pero en 6 meses no me extrañaría verlo ahí. A mí, sinceramente, creo que es algo similar a la Hormiga, sin ser tan mediático, porque no es el goleador, pero creo que se puede terminar metiendo. Sí, yo también lo creo, no me sorprendería. Chucky Lozano. Lozano va a ser experiencia nada más, pero de nivel, para mí me sigue quedando corto, ¿eh? Raúl Jiménez tendría que estar. Pero- La Hormiga, vimos muy poco, ¿no? Pero está por definir. está por Que se definirse. quede en medio. Y Berterame. A los dos los dejo en medio, Berterame y González en este momento. Bueno, pues ahí está. Yo estaría muy sorprendido que no se la juegue con su Guille Franco, que no lleve a Berterame. Tiene todo el perfil, ¿no? Tiene Berterame. todo el perfil de, mira, a la O su hora Funes a la Mori hora de también. la hora vamos perdiendo, O su Funes este Mori. cuate no se va a poner nervioso. Y el que ya no tuvo nivel, pero ni para repesca, es Miguel Herrera, que se queda sin mundial y se llevó de la mano a Costa Rica. Miguel Herrera y Costa Rica se quedan sin Copa del Mundo, ni siquiera puede acceder a la repesca. Y ahí está el resultado. Es un gran fracaso en la carrera de Miguel Herrera. Ya se había forjado esto desde el partido anterior, desde la combinación, la derrota que tuvo Solo tenía ante que el ganar, equipo de Haití la semana pasada. Y esto es simplemente una consecuencia de varias cosas, ¿no? De que Miguel habrá cometido grandes errores. También la generación de jugadores de Costa Rica no es lo que veníamos viendo desde hace 10 años. Y ahora, pues con este empate, no solamente Costa Rica, sino también Honduras se queda. A mí Costa Rica me parece un equipo que se quedó estancado después de lo que hizo en 2014, con esa generación de oro, de Keylor, de Celso, de Brian Ruiz, de Joel Campbell, futbolistas que marcaron la diferencia en su momento, pero de ahí se echaron a la hamaca. No hubo ese desarrollo de jugadores, ese desarrollo de futbolistas para el recambio generacional natural que tenía a venir. Así que me parece un gran fracaso de Miguel Herrera, primero porque no estaba México, no estaba Estados Unidos, no estaba Canadá. Era la eliminatoria en teoría más fácil que les podía tocar y se han quedado fuera. Pero también creo que tiene mucha responsabilidad que hoy el fútbol de Costa Rica atraviesa una crisis en material humano y en material de futbolistas también. Cuando tú volteas a ver, más allá de lo que dice César de esa crisis, no puedes permitir o justificar que porque el cambio generacional. Cuando tú volteas a ver que se meten Curazao, Haití y van al repechaje, Jamaica y Surinam, no puedes justificar el cambio generacional o porque no tienen jugadores como los que tenían de antaño. Porque no estás diciendo que se metieron o Guatemala Pero sí es parte de o El ello, Salvador. pero sí es parte de Pero dime, tuviste un grupo con Nicaragua, claro. Honduras y Haití. Claro. ¿Qué estamos diciendo también de Javier Aguirre? Que no hay futbolistas. Sí, Si pero no hay a materia ver, no hay prima, es más futbolistas, complicado. como Y también el repito, técnico es un gran le fracaso de falta. Miguel Herrera, eso no hay duda. De Miguel Herrera, pero no podemos poner por delante que porque le faltaban jugadores, porque digo yo, jugadores tiene más Haití que lo que pueda tener Costa Rica, Surinam tiene más fútbol desarrollado que lo que pueda tener Costa Rica. No. Curazao. Haití tiene 15 jugadores en Europa, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, pero no me digas que de pronto estos jugadores de Costa Rica no les alcanzaba para vencer a Nicaragua. Para Nicaragua vencer, no pudieron ganar el primer partido claro, allá. a Honduras. En el primero de Haití van Para ganando 2-0 y para se les que dieron la Haití vuelta. te dé la vuelta en tu casa 3-2 y le termines empatando a 3. O sea, por favor. Yo veo, No hay justificación. yo veo dos cosas. Cubriendo la selección justo después de la pandemia, me di cuenta lo que le había costado de trabajo a Centroamérica salir de la pandemia. Si tú veías cómo viajaban los de Honduras, no tenían infraestructura. Y esa infraestructura que no tenían hizo que la mentira de que Estados Unidos, México y Canadá eran los gigantes, pues no necesariamente eran los gigantes, eras menos mal que los de Centroamérica. Entonces dejaron de invertir por muchas razones. Y de repente ves el hambre que tienen y físicamente corporal los del Caribe. ¿Tú crees que los de Haití no saben que por el fútbol al igual con eso pueden sobrevivir? ¿Saben algo? Claro. ¿Saben qué significa esto también? Es una mezcla. ¿Saben qué significa esto también? Para el 2030, un aviso De lo que va a ser esa México, eliminatoria, ¿eh? de que Sí, México sí, la va a sí, tener dificilísima. Sí. Que los caribeños ya no son el flan que eran antes y que ahora en un formato con grupos de 4 o de 5 o los que pongan, sufrieron en Europa. Sí. ¿No? Italia otra vez repesca, Alemania hasta el último partido. No va a ser sencillo ahorita no hay problema, pero para el 2030 va a ser un problema un mundial en los años 70. Sí. Haití Físicamente, se quedó corporalmente. eliminado. Y les voy a decir otra.
que FIFA todo es billete, se perdieron millones de dólares. Claro. Porque Guatemala, Panamá, Costa Rica y Honduras consumen mucho más boletos, fanfest en sus países. ¿Qué va a hacer, ¿qué va a hacer FIFA en Haití? ¿Dóde va a ser un La fanfest? siquiera juegan en la segunda playera Por eso. más vendida en Estados Unidos después de la playera de la selección mexicana, ¿sabes cuál es? ¿Hondureño? Guatemalteca. Que se fue desde la semana pasada. Pausa, En relación a Efraín, sí, coincidí con él y obviamente sé de su carrera también como entrenador y ya me he tocado decirlo otras veces, siempre creo que la gente preparada tiene que estar y tiene que tener la oportunidad de trabajar con tiempo para mostrar sus proyectos. Mirá, como digo, paso a paso, ¿no? Uno no viene a vender espejitos de colores, ¿no? Sinceramente, lo que viene a trabajar con el empeño y la humildad de siempre, sabiendo que llega una institución importante, pero que también hay mucha calidad y mucho para mejorar, seguramente, ¿no? Habrá que adaptarse como entrenador al principio a lo que el equipo requiere para poder lograr lo que queremos. Palabras de Esteban Solari, nuevo técnico de Pachuca, en esta decisión tan sorprendente, ¿no?, que tomó la directiva Tusa. Y ahora vamos con el reporte de Adri Maldonado sobre el equipo Universidad. Saludos, fuerte abrazo para todos en la mesa de fútbol picante, recta final de la preparación del equipo de Universidad Nacional para el duelo de este jueves ante los Tuzos del Pachuca. Se juega el play-in en el Estadio Hidalgo y hoy Efraín Juárez tuvo entrenamiento al mediodía en las instalaciones de cantera. Hasta este momento aún no ha reportado ningún jugador que tuvo actividad con sus selecciones en la presente fecha FIFA. Hay que recordar que Keylor Navas ayer fue titular con la selección de Costa Rica. Otros jugadores como Adalberto El Coco Carrasquilla, Jorge Rubalcaba, también Pedro Vite, sumaron minutos en este segundo compromiso de las eliminatorias, pero en el caso de Álvaro Angulo y Ángel Azuaje no tuvieron actividad ayer con sus selecciones. Se espera que en el transcurso de esta tarde reporten cada uno de estos jugadores y entonces sí vendrá una evaluación con el cuerpo técnico y también con el cuerpo médico para saber si físicamente están a disposición de tener actividad mañana en la Bella Airosa. Pero por ahora Efraín Juárez cuenta con cada uno de estos jugadores y se espera incluso que puedan reportar hasta mañana allá en Pachuca con el resto del grupo, tomando en cuenta que el plantel viaja esta tarde a las 3 de la tarde. Se estarán trasladando a Pachuca vía terrestre para ya quedar concentrados de cara a este partido de play-in ante los Tuzos del Pachuca. Gracias, Adri. Y en el estudio de Fútbol Picante tenemos la visita de Efraín El Chispa Velarde con nosotros para hablar de Pumas, de selección, de lo que viene para la liguilla del fútbol mexicano. Efra, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con todos ustedes. Gracias por la invitación. ¿Qué te parece este play-in para Pumas, enfrentando a Pachuca, que también conoces muy bien a Jaime Lozano? Terminan por despedirlo, llega Solari, que también lo conoces. ¿Qué te parece este enfrentamiento? Bueno, con sentimientos encontrados por todo lo que está pasando en el fútbol mexicano, pasa de todo, pero creo que es una gran oportunidad para Pumas porque tuvo muchas adversidades durante el torneo. Ahorita es muy complicado también, tiene gente importante que perdió, y Pachuca a lo mejor con el envión anímico de tener un entrenador nuevo va a ser un partido muy cerrado para los dos. Y bueno, con mi corazón Puma le deseo lo mejor para la escuadra universitaria. ¿Qué te parece esa decisión que tomó Pachuca de cesar a Jaime Lozano? Es muy raro eso. Yo creo que algo pasó. Es una situación anormal. Cuando ya el equipo calificó a play-in, seguramente ellos sabrán cuál fue la situación. Algo reventó, ¿no? Creo yo que algo reventó porque no es algo normal y más en una institución como Pachuca, pero bueno, ya veremos cómo le va al equipo con Esteban. Hola Efra, ¿cómo estás? Un gusto recibirte acá en la mesa de Fútbol Picante. Cuéntanos un poco cómo evalúas el estilo de Efraín Juárez, porque generalmente cada semana estamos hablando de alguna reacción, de alguna declaración, de algo que hizo. ¿Es bueno para Pumas tener un técnico de este perfil? Tú que estuviste ahí tanto tiempo, ¿cómo lo evalúas? Bueno, es muy difícil hacer una evaluación si no estamos en el día a día. Lo que sí te puedo decir es que conozco a Efra desde chiquito, tuvimos muchos años juntos en Pumas, en selección y en Monterrey. Y así como es a vista pública, así es en el vestidor, así siempre fue, muy lanzado al frente. Por algo consiguió lo que consiguió, por algo fue alguien mundialista.
Creo yo que ha regresado algunas bases y fundamentos del equipo Pumas, que es esa filosofía, esa garra, ese espíritu, esa lucha, a veces desbordada. Y bueno, no te puedo hablar más allá porque no estoy en el día a día, pero me parece importante que siempre Pumas tenga un técnico de casa, como se había hecho a lo largo de su historia. De hecho, los últimos campeonatos de Pumas siempre han sido con técnicos salidos de Pumas. ¿No te da la impresión que llegó Efra y se habla mucho de Pumas, que de alguna manera es bueno que se hable de Pumas aquí en los programas? Es importante que Pumas aparezca otra vez en las vitrinas, ¿no? Porque la falta de campeonatos ha hecho que se deje de hablar del equipo Universidad y creo que la personalidad de Efra ha hecho que el ojo vuelva a Pumas, como dices tú, pero bueno, también hay que respaldarlo con buenos resultados. Efra, cuando de pronto se da a conocer que va a ser Efraín Juárez, ¿no? Campeón en Colombia, de Copa, de Liga, y nacido en la cantera universitaria, uno dice, es perfil ideal, y dice, estos Pumas van a resurgir. No han resurgido. A mí me ha quedado de ver a ti. Sí, en el corto plazo es muy difícil resurgir, a veces hablar desde el principio es muy complicado, creo que está en el proceso, no se ha visto ese resurgimiento que habló desde el principio, pero sí se ha visto el sello que quiere imponer en Pumas, pero también los refuerzos llegaron tarde, ha tenido muchas lesiones, ahorita que encontró un 9 ideal también se lastimó y sigue sufriendo con ese tipo de situaciones. Creo yo que en el corto plazo es muy difícil ver lo que tú mencionas y ojalá se le dé esa continuidad para que el siguiente torneo ahora sí se vea lo que tanto ha dicho. Tú que estás justamente, conoces la filosofía Puma, la mística Puma, la política de Puma, ¿lo ves en el próximo torneo si Efraín no es capaz de meterse a la liguilla? ¿Piensas que lo vaya a respetar la directiva el próximo? Pase lo que pase. Pase lo que pase, yo creo que tiene que haber continuidad. No nada más en Pumas, en el fútbol mexicano el corto plazo es algo que no permite. Pero eso es lo que tú piensas. Eso es lo que yo pienso. ¿Y la directiva cómo crees que actúa? Yo creo que le va a dar continuidad, porque si se pensó en él, lo van a respaldar y están pensando un proyecto por lo menos a mediano plazo, donde se vea ya la mano de Efraín, no nada más en 6 meses, sino en lo que sigue. Efra, para ti, entiendo que lo conoces desde hace mucho tiempo, que lo viste desde chiquito. Mi amigo. Es tu amigo, está bien. ¿Debe bajarle 2 rayitas o que se siga como va? Hablo de su temperamento, de ir a retar a la barra, de declarar así a veces que se desborda. ¿Debe de bajarle un par de rayitas o 1 o 3 o cómo va? Creo que el ser técnico de Pumas es una gran responsabilidad y te compromete a muchas cosas, pero él se mete presión de más, creo yo, al hacer ese tipo de situaciones, pero está acostumbrado. Digo, él siempre ha sido así como es en público, así es en el vestidor y así ha sido a lo largo de toda su carrera y es algo que a lo mejor así quiere llevar su situación como entrenador. Pero si se mete presión, si piensas que tendría que bajarle una rayita por lo menos. Pues mira, la presión en el banquillo de Pumas y en cualquier banquillo del fútbol mexicano es muy alta y si tú le pones todavía más es complicado. Tú fuiste convocado en la selección, el Vasco dice, hay jugadores que tienen muchas ganas pero no les alcanza. Tú como jugador escuchas eso en el vestidor después de una derrota, ¿cómo reaccionarías? Escuchar al técnico de la selección mexicana decir eso, hay muchas ganas pero hay algunos que no les alcanza con solo ganas. Como futbolista profesional y estando en selección nacional tienes que estar dispuesto a escuchar todo tipo de críticas y ese tipo de comentarios te pegan y el que lo canalice de mejor manera es el que va a estar. O sea, el técnico manda mensajes, no nada más ante la prensa, en el vestidor, para ver cómo reaccionan todos los jugadores. Y si a lo mejor te va a causar molestia, también si te pones el saco, si eres ese tipo de jugador, ya verás si lo tomas para bien o para mal. Pero al final del día lo que hagas en la cancha, cualquier tipo de comentario se va a ver pues borrado si tú no reaccionas bien dentro del terreno de juego. Oye, Fran, me gustaría hacerte un par de preguntas. La primera, ¿qué piensas de todos aquellos que hoy creen que Pumas ya no debe estar en esa bolsa de los equipos grandes por tener una sequía de 14 años sin títulos y por lo que ha ocurrido en este trecho de tiempo? La pregunta del millón de siempre. Para mí Pumas siempre va a ser un equipo grande. Desafortunadamente la falta de títulos hace ver ese tipo de comentarios y los demás equipos empiezan a crecer. Eso es una realidad. Pero Pumas es un equipo diferente, es un equipo con otros valores que representa a la máxima casa de estudios,
que desde donde lo veas siempre va a estar en el ojo del huracán. Tú buscas ahorita en internet cuáles son los 4 equipos grandes y te va a aparecer Pumas. Le preguntas a mucha gente y te va a aparecer Pumas. Pumas sigue siendo es el más glorioso de todos. No, por los ratings de televisión, Pumas sigue marcando de los más Sí, altos. pero los títulos pesan. Los títulos pesan. Los títulos pesan y mucho. Pero bueno, si vas a descifrar por los títulos, también hay que mencionar que Toluca es un equipo grande y prácticamente no se menciona. Empiezan a mencionar mucho a Tigres y a Monterrey. Le llevó 15 años ganando un Y título. le llevó 15 años. Y aparte la historia de Pumas es más corta que la historia de Chivas, de América, de Cruz Azul. Son más de 30 años de diferencia. Entonces ojalá encuentren el rumbo Cruz Azul, ¿no? y regresen los títulos. No, Con Cruz Cruz Azul Azul, en 64 en primera división, es muy parejo. Pumas en el Es más 62. emparejado. va parejo, pero con menos presupuesto. Y bueno, eso depende de qué etapa lo veas. Depende la de qué etapa lo segunda- veas. Ahora le metieron, ¿eh? ¿Cuál fue tu opinión de todo este escandalazo que se armó por la jugada de Carrasquilla? Tú que fuiste futbolista, ¿realmente exageramos en esa posibilidad de la inhabilitación? ¿Tú cómo lo ves? Es una jugada desafortunada, creo yo, que no quiere pegarle a Kevin Mier. De hecho, si Kevin Mier hace una de sus jugadas normales, que es recortar, ni siquiera hubiera contacto en ningún momento. Es desmedida la forma en que se barre y por eso es que se piensa en la tarjeta roja, porque no tiene por qué barrerse de esa manera. Se puede barrer con la pierna izquierda para tratar de tapar el despeje y no pasa nada. Pero al barrerse de una forma temeraria, pues cumple los requisitos de una tarjeta roja, pero no como para decir que es un mala leche o que quiso lastimar al jugador. Perfecto. Bueno, O sea, pues tú pensarías que no tendría roja sí, pero caso ser inhabilitado, ¿no? Pues la roja sería en la parte futbolística en la cancha. Ya después lo que pase ya es hablar, porque hay muchísimas jugadas que también puedes mandar al VAR o puedes mandar a la comisión de arbitraje y pueden cambiar las opiniones. Yo te pregunto, y regresando al tema inicial, Pumas enfrenta a Pachuca, sí, pero Pachuca con el cambio de técnico a mí me da la impresión que llega debilitado. Yo veo favorito a Pumas. ¿Lo ves así? Así lo veo, aunque las ausencias de Pumas pueden llegar a pesar mucho, pero también el envío anímico de haber calificado en la última jornada, de haberle ganado a Cruz Azul, es algo importante y sí lo veo un poquito más arriba a Pumas. Yo tengo una última. Si te habla el Vasco y te dice, Efra, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves esta selección? ¿Qué harías? Dame un consejo como futbolista, fuiste convocado. ¿Qué le dirías al Vasco? No, pues primero 3 Padres Nuestros y sálvame Virgencita. La presión de la encomendarse porque no queda de otra. No queda de otra. realmente. Listo. No tiene que decir buen más. entendedor, pocas palabras. Efra, muchísimas gracias. Efraín, Abelardo con nosotros en Fútbol Picante para hablar de selección y de cualquier universidad de lo que viene para la liguilla. Don Vegas a continuación. Hay tanto tiempo, Don Vegas. Que andaba en Argentina. Fútbol internacional. Fútbol internacional. Andaba en No queda de otra. Argentina gastando viáticos. Estamos a 16 días del sorteo mundialista. Fútbol Picante previo al sorteo de la Copa del Mundo. Cuando se eche la suerte para todos. ¿Quién van a enfrentar a México? 5 de diciembre. Don Vegas es presentado por Play Do It. Llega a Play Do It pagos anticipados. Juega y gana con los pagos más rápidos del mundo. Juega ya. No me gustan semanas de pérdida y la realidad es que llevamos un mes de pérdida con Don Vegas. Me siento orgulloso, no, me preocupo, sí, pero el fútbol, la vida y las apuestas siempre dan revancha. Ya, vamos a apuestas, venga Dalfalco, conduce conductor, conduce. Muy bien. Vamos de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Creo que el América no pierde en Toluca, creo que ambos anotan y estoy tentado a ponerle 100. Y eche el otro 100. Vámonos con 200, por favor, Adalfalco. Chivas contra Monterrey, Chivas no pierde, el Hormiga anota en cualquier momento. Apúrele, Don Vegas. Voy con 200 también a esa, deciré. Aprobado. Perfecto. Cruz Azul no pierde, ambos anotan. Toda tuya, Don Huerta. ¿Qué hago? Toda tuya. No voy, gana Pumas. Tú puedes ir, yo nomás soy asesor. Si él me dice que no vaya, no voy. Para eso le preguntas a Huerta, ya no le preguntes mejor, Don Vegas.
¿no? Tanto tiempo, don Vegas, tanto tiempo. Espero que venga de buen humor, espero que venga de gran actitud para enfrentar el play-in del fútbol mexicano, don Vegas. ¿Cómo le va? Uf, primero yo voy a pedir que encarecidamente que no le digan play-in. No me ve, es un repechaje. Pues esto es lo que es. No caigan en esa Se trampa. llama play-in. Siempre ha habido repechaje. Esto es un repechaje, no se llama play-in. Quieren ustedes ser engañados a todo. Se llama repechaje. No... Así es que don Vegas viene muy contento para hablar del repechaje después de una semana ganadorcísima de don Vegas. Estamos en camino a un año histórico. Saludo a El Dionisio, mi hermano César Caballero. El conductor, pues es lo que hay. Y a la leyenda, el señor Jerry Jones. Ah, no, es John Sutcliffe. Son igualitos, discúlpenme. Ustedes disculparán. Cada vez es más Johnny, un placer. difícil Cada vez al aire de un cada chiste vez te de ves don más Vegas, traqueteado, ¿eh? Hay que trabajar esos chistes, don Vegas. No están funcionando ¿Con qué ya, cobres con eso? No, pues entonces... ¿Con qué cobres? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes, ¿no? A ver, vámonos con el repechaje. Igualmente. Repechaje. Son dos nada más, son dos posturas. Tú sos Pumas, qué feo se oye, pero bueno. Pumas se clasifica. ¿No me estás albureando, desgraciado? O no lo tomas, y en Xolos contra FC Juárez, Xolos no pierde a 90 y ambos anotan. El escenario es tuyo, don Vegas. Sí. Ok, voy a empezar por esa última. Xolos no pierde, ambos anotan. Xolos no pierde en casa. Eso, como diría aquel, esa es una realidad. Pero el repechaje siempre se juega con un poco más de tensión. El repechaje siempre se juega con un poco más de nerviosillo. Se siente la tensión en ya saben dónde, en las muelas, porque se tensa mucho la quijada. Pero me gusta esta propuesta porque siendo que esta es la parte alta del repechaje, es decir, el que pierde no está eliminado, tiene todavía el segundo partido. Me gusta esta propuesta, así es que vamos a ir, es obviamente un momio positivo de más 112, y vamos a ir, señor conductor del día de hoy, Miguel Ángel Briceño, con quien quiero hacer, don Vegas quiere hacer las paces de aquí a fin de año. Bueno. Vamos a jugarle alto. Ok. Vamos a jugar, apúntale por favor. A ver. 350. 350. 350. Xolos no pierde, ambos anotan más 112. No sabe, híjole, bueno, ahí su educación elemental está demostrada, no sabe ni cómo se escribe. Agresivo. Así es que vamos al siguiente. Agresivo, 350, muy bien. Venga. Pumas en clasificación. Contra Pumas. Estuve muy atento a la entrevista con el Chispa Velarde. Tranquilo, John Sutcliffe, tranquilo. Más 133 la clasificación a la siguiente ronda. Yo soy fanático de Efraín Juárez. Yo creo en el proyecto de Efraín Juárez en Pumas. Yo también. Yo creo que el aficionado a la UNAM debe entender que el equipo necesita una inyección, una chispa, ¿no? Ya que está bien el Chispa Velarde. Una chispa. Y eso se lo ha inyectado Efraín Juárez. Los resultados a veces van, los resultados a veces vienen. Así es el fútbol. Se metieron al repechaje. Crean en Efraín Juárez. Crean en la versatilidad de su... ¿Es muy bueno? No es muy bueno, pero es lo que hay. Se le está yendo la luz a don Vegas de un lado, así es que va a ir rápido. Don Vegas va con 200. 200 a que Pumas elimina a Pachuca y se mete a la siguiente fase del repechaje. Hay que recordar así como que es dijo, de visita. No me importa. Puede empatar el partido, avanzar en penales. Pachuca cambió el técnico, trajo a Esteban... por cierto, el Jimmy Lozano. Madre mía, Jimmy. Alguien que le dé un abrazo al Jimmy Lozano. Qué manera de irse de selección. Pero es otra historia. Acá venimos a apostar. Vamos con las dos apuestas. Momio de más 112, de más 133. Ya me voy porque se me está yendo la luz muy gacho. No le he pagado. Apuesta con responsabilidad. Solo por divertirse. Si quieren, no es culpa de ESPN. Fútbol picante. Don Vegas y mucho menos los buenos amigos. Invertirle al techo. Abrazo, don Vegas. Ha recibido flechas de todos lados menos de aquí, y a mí es el primero que me gusta. Las mejores ligas se juegan con grandeza. Hola a todos, bienvenidos
a un nuevo video de The Football Day. En las noticias de hoy, Carlos Cuesta hace historia. El Parma ha cerrado la llegada del entrenador español, que deja el cuerpo técnico de Arteta. Es el más joven del Calcio desde 1939. El estilo español vuelve a estar de moda en los banquillos de la Serie A. Cesc Fábregas brilló con el Colmo y estuvo cerca del Inter, y en los próximos meses Carlos Cuesta intentará seguir sus pasos. El mallorquín hará historia nada más aterrizar en el Parma, que le ha firmado un contrato hasta 2027. Con sus 29 años, 30 en julio, se ha convertido en el entrenador más joven en la Serie A desde 1939, cuando Elio Loschi fue técnico y jugador de la Triestina. Desde entonces, nadie se había sentado en un banquillo del máximo nivel del Calcio, siendo más joven que Cuesta, que ya conoce el ambiente italiano. Tras comenzar su trayectoria como técnico en la cantera del Atlético, impresionó a Federico Cherubini, porque entonces directivo de la Juventus, que lo invocó al equipo sub-17 en el 2018. En 2020 llegó su primera gran oportunidad. Mikel Arteta lo quiso en su cuerpo técnico en el Arsenal, donde Cuesta fue ganando peso hasta convertirse en su segundo. Cherubini, ahora consejero delegado del Parma, se acordó de él cuando el Inter apostó por Chibu y cerró rápidamente la negociación. El equipo del presidente Kraus sigue apostando por el talento joven y, tras las experiencias con el actual técnico del Inter y con Enzo Maresca, que debutó como entrenador de un primer equipo precisamente con los Ducali en 2021, ha decidido subir aún más la apuesta. El objetivo de Cuesta será lograr una salvación sin apuros, y si el mercado no lo aleja, su nombre ha sonado para el Inter. Podrá contar con la calidad de Adrián Bernabé en el mediocampo para desarrollar su idea desde fútbol, que en Italia esperan sea tan ambiciosa y estructurada como la del Arsenal de Arteta. Antes de despedirse del club londinense, el jovencísimo técnico dedicó estas palabras de agradecimiento a su ya ex jefe. Gracias, es lo único que puedo decir. Gracias por tu confianza, por darme la oportunidad de estar a tu lado y por mostrarme con hechos constantes lo que significa la palabra valentía. Pero, más allá de eso, gracias por ser un entrenador increíble, un líder extraordinario y aún más una persona excepcional. Ha sido un verdadero privilegio aprender de ti, sentir tu apoyo en cualquier circunstancia y compartir los altibajos del camino, siempre viendo el lado positivo. Me has enseñado mucho y lo llevaré siempre conmigo, desde lo más profundo de mi corazón. Gracias. Ahora le tocará caminar solo entre los campos de Calcio. Por otras noticias, Felipe Luis es la opción buena del Atlético, respetando a Simeone. Diego Rivas se retiró en Flamengo, con el que jugó 6 temporadas, y militó con brillantez en la Bundesliga y en la Liga con el Atlético. Jugador de talento como pocos, Diego Rivas, Ribeirão Preto, Brasil, 1985. Conoce mejor que nadie al técnico revelación de Sudamérica. Ahora mismo su excompañero en el Atlético, Felipe Luis, el brillante papel en el Mundial con Flamengo, primer equipo en clasificarse para octavos. Pone en el foco al entrenador del Mengao. ¿Imaginaba este rendimiento de Flamengo en el torneo? Esperaba un rendimiento bueno, pero esto está superando las expectativas. Jugar con la intensidad con la que lo está haciendo y controlar los partidos contra equipos tan fuertes, en especial
Estoy muy orgulloso y contento con este rendimiento de Flamengo. ¿La llegada de Danilo aporta experiencia? ¿Es muy importante? Sí. Aparte de la calidad técnica que tiene, es muy inteligente tácticamente. Y la experiencia que aporta es fundamental para jugar como juega Flamengo. Necesita de jugadores experimentados, él es uno de ellos. Aportó muchas cosas positivas para el equipo desde su llegada. Gerson y de Arrascaeta están a un nivel muy alto. ¿Son los mejores? Son dos de los más importantes. Llevan años haciéndolo muy bien. Mantener ese nivel no es fácil. Y quiere decir que son jugadores muy fuertes físicamente y mentalmente. Son dos futbolistas importantísimos. ¿Felipe Luis es un secreto de todo? Siempre creí que lo más importante para el colectivo es el entrenador. Es el líder el que transmite la confianza a los jugadores, el que aporta la dirección, la organización. Felipe está haciendo un trabajo espectacular. Desde que empezó con el cargo, el equipo cambió y cambió para mejor. Es fundamental en todo esto. ¿Puede ser un técnico que triunfe en Europa en el futuro? ¿Lo ve como posible sustituto de Simeone? Tiene un potencial increíble, la verdad. Puede entrenar al equipo que quiera con el paso del tiempo. Va a ganar más experiencia y puede llegar al momento de trabajar en el Atlético de Madrid. Le encanta el equipo, le encanta España y sería una buena opción para el Atlético. Aunque siempre con mucho respeto para Simeone. Tanto Felipe como yo somos fans y admiradores absolutos de Simeone. ¿Qué le parece el papel del Atleti? Por cierto, ¿puede ganarle de 3 goles a Botafogo como necesita? Va a ser un partidazo, dependerá de los detalles. En estos partidos suele haber pocas oportunidades, es así. El equipo que acierte en sus ocasiones hará la diferencia. Botafogo lo hizo muy bien contra el PSG, precisamente por esto, porque tuvo pocas ocasiones, pero las aprovechó. El Atlético siempre es muy fuerte, muy competitivo y va a ser un gran partido. ¿Por qué está triunfando a Sudamérica y no Europa? ¿Es posible un campeón sudamericano? Es posible, sí, pero claro, PSG, Real Madrid y los equipos top de Europa son siempre favoritos. Los de Brasil están jugando todos muy bien, Fluminense, Botafogo, Flamengo y Palmeiras. Es difícil quedarse con uno. Si siguen así, alguno de ellos puede salir campeón. ¿Qué espera del Madrid con Xabi Alonso? Usted mejor que nadie sabrá lo que aportó a la Bundesliga con el Leverkusen. El Madrid siempre es muy fuerte. Con Xavi creo que todavía lo es más, porque es un entrenador espectacular. Ha hecho un trabajo magnífico en Alemania y está ahí para mejorar al equipo y tener una gran relación con los jugadores. También con Vinicius, ¿cómo le ve? Por cierto, incluido con él, por supuesto, Vinicius no vive su mejor momento, pero es un jugador muy especial, tiene mucha calidad y volverá a su mejor nivel. Estoy seguro de ello. ¿Algún jugador que le esté deslumbrando? ¿El Diego Rivas del torneo? Hay muchos cracks. Me gustó mucho el primer partido que hizo Vitina del PSG. Un jugador con mucha técnica, inteligencia, agresivo, con y sin balón. Vinicius para nosotros es un jugador a vigilar. Messi ha hecho un golazo. En Flamengo, Bruno Enrique hizo un grandísimo partido contra el Chelsea. Es difícil en un torneo con tantos jugadorazos quedarse con uno. Va a depender de la constancia que tengan a partir de ahora. Por otras noticias, Pogba jugará en el Mónaco. El mediocentro jugará 2 temporadas en el club monegasco, después de varias semanas negociando. Su objetivo es disputar el próximo Mundial con Francia. Tras una larga y tendida reflexión, después de varias semanas de negociaciones,
Paul Pogba jugará por primera vez en su carrera en la Ligue 1, tal y como adelantó Le Parisien en AS Mónaco. Llegó este domingo a un acuerdo con el centrocampista, que firmará por 2 temporadas con el club monegasco, al que dio prioridad tras rechazar múltiples ofertas de otros equipos. La llegada de Pogba es una incógnita, ya que lleva 2 años sin competir, concretamente desde el 3 de septiembre de 2023. El TAS le redujo la sanción por dopaje, lo cual expiró en marzo, y desde entonces se dio un tiempo de reflexión para elegir su próximo destino. Desde el comienzo de las negociaciones, el internacional francés, libre desde noviembre del año pasado, tras resolver su contrato con la Juventus, le hizo saber al Mónaco que era su prioridad, realizando un importante esfuerzo financiero para posibilitar el acuerdo. El gran objetivo del campeón del mundo en 2018 es disputar la Champions League al máximo nivel y apurar sus opciones de jugar el próximo Mundial. El sueño que tiene desde que concluyó su sanción por dopaje. En reiteradas ocasiones, Deschamps declaró que no descartaba tal posibilidad, pero todo dependerá de sus minutos en el Principado y de su estado físico, una incógnita en estos momentos. Pogba llegó a estar en la órbita de equipos como Marsella, que desestimó su fichaje para no revolucionar la escala salarial de la plantilla. El DC United o incluso Arabia Saudí. Finalmente, el centrocampista vuelve a Francia, desde donde se formó en el Le Havre, antes de fichar siendo juvenil por el Manchester United, en un país en el que nunca compitió oficialmente. El anuncio formal de su llegada a Mónaco deberá producirse a comienzos de la próxima semana. Por otras noticias, España recibirá a Bulgaria en el José Zorrilla de Valladolid. El 14 de octubre, el 11 de octubre, España jugará su primer encuentro de la fase de clasificación en territorio nacional ante Georgia, en el Estadio Martínez Valero de Elche. La selección española disputará en Valladolid su cuarto partido de clasificación para el Mundial 2026 ante Bulgaria, el 14 de octubre de 2026 a las 20:45 CET GMT Tour, en el Estadio José Zorrilla, según anunció la Real Federación Española de Fútbol RFE. 3 días antes, el 11 de octubre, España jugará su primer encuentro de la fase de clasificación en territorio nacional ante Georgia, en el Estadio Martínez Valero de Elche. Después de ese compromiso, completará la ventana de octubre, desplazándose a Valladolid, ciudad en el que jugó su último encuentro el 19 de noviembre de 2023. En ese último precedente, España venció a Georgia con un 3-1 en el José Zorrilla, el partido de clasificación para la Eurocopa 2024, torneo que finalmente conquistó. Aquel triunfo llegó con goles de Robin Lenormand, Ferran Torres y un tanto en propia puerta de los Shrewsbury, bajo la dirección de Luis de la Fuente. Será la quinta ocasión en la que la selección española disputa un encuentro en el Estadio José Zorrilla, donde ha ganado en todas sus presentaciones. El debut fue un amistoso en 1992 ante Estados Unidos, 2-0, con goles de Tsiki Begiristain y Fernando Fierro. El segundo encuentro en Valladolid fue oficial en 1997, camino al Mundial de Francia 98. España derrotó a la República Checa con 1-0.
con hierro nuevamente como goleada. 9 años después, en 2006, regresó para un amistoso frente a Costa de Marfil con 3-2, con tantos de David Villa, José Antonio Reves y Juanito. La última victoria fue en 2023 ante Georgia. Bajonazo de Pep con Rodri. El técnico volvió a darle 30 minutos, pero tras el partido reconoció que no puede jugar más. El Balón de Oro está volviendo poco a poco. Pep Guardiola se quedó muy satisfecho con la aportación de Rodri Hernández. Muy satisfecho con la aportación en el partido ante Al-Hilal, que acabó con goleada, pero no suficiente para ser líder del grupo. Sin embargo, igual que hiciera tras el choque ante Wigan, quiso frenarle los pies y recordar a todos que debe ir paso a paso. Hoy jugó más de 30 minutos y muy bien, no puede jugar más. Aún le cuesta un poco en los contactos y duelos, pero es normal. Arrastra una lesión de 11 y 12 meses, así que es importante que juegue mucho mejor que el partido anterior. Lo hemos echado de menos. El mejor jugador del mundo, cualquier equipo lo ha echado de menos, pero poco a poco va volviendo, comentó. A Guardiola también le gustó mucho Echeverri, a pesar de que tuvo que salir en el descanso por unas molestias. Por eso no pudo continuar por un gol. Pero es un jugador increíble, un gran talento en espacios reducidos. Me alegro por él y por su golazo. La temporada pasada, cuando llegó, después de cada entrenamiento practicaba libre solo. Así que lo de siempre, el trabajo da sus frutos. Si marcas un gol es porque lo has entrenado. Cuando los demás no entrenan, no marcan goles. Theo. Sí a la oferta de Al-Hilal. El lateral quería seguir en Europa y veía con buenos ojos un regreso al Atlético. Tras la negociación fallida con los colocheros, el Al-Hilal mejoró su propuesta. Y él sí puede llegar. Nuevo giro en el futuro de Theo Hernández. Tras haber rechazado en un primer momento la propuesta de Al-Hilal, después de que fracasaran las negociaciones con el Atlético de Madrid. El club saudí volvió a carga con una oferta salarial aún más potente para compensar el lateral. El exmadridista tiene ahora sobre la mesa un contrato que supera los 20 millones de euros netos por temporada y, según ha podido saber AS, esta vez ha abierto la puerta a la operación. La intención inicial de Theo era continuar en un equipo europeo de primer nivel y veía con muy buenos ojos un regreso al Atlético. Sin embargo, la presión del club saudí, unida a la postura del Milán, que no quería perderlo libre dentro de un año, y dejó claro que lo dejaría fuera del proyecto técnico sin una venta, ha cambiado por completo el escenario. El Al-Hilal ha ofrecido a los rossoneri un traspaso valorado en torno a los 25 millones de euros y el acuerdo entre clubes está ya cerca, solo falta cerrar el del jugador, que en las últimas horas ha dado luz verde para continuar con la negociación, ya en su fase decisiva de concretarse. Theo se despediría del Milán con cifras de récord, máximo goleador histórico del club como defensa, 34 goles, además de 45 asistencias y 2 títulos conquistados, el Scudetto de 2022 y la Supercopa de este año, en 262 partidos, una historia que comenzó en 2019 gracias a la apuesta de Paolo Maldini.
y que está a punto de concluir este verano. Mientras tanto, el Milan trabaja ya en su relevo. El primer nombre en la lista es el Alexander Zinchenko, que podría dejar el Arsenal, y ha respondido positivamente al interés de los italianos. Su fichaje costaría en torno a los 20 millones de euros. La alternativa es Destiny Udogie, del Tottenham, que es más joven, de 22 años, y conocedor de la Serie A, pero con un precio que supera ampliamente los 40 millones. Pablo García, el niño de los pókers. El atacante de 18 años del Betis fue el héroe de la sub-19. Tras anotar 4 goles a Alemania, había firmado otros 4 en enero ante el Real Madrid juvenil. Pablo García Fernández, Sevilla 2006. Conquistó el mundo tras ser el héroe absoluto de la selección española sub-19, que logró ayer el pase a la final del europeo de la categoría. 4 goles de reubicación. El triunfo de su selección tras 120 minutos en los que exhibió su calidad y su carácter. Desde su perfecto gol olímpico hasta el tanto final de la victoria, cuando casi nadie tenía fuerzas para respirar. Sacó el puño, miró a sus compañeros y supo que había sido su día, que quizás duraría para siempre, que tal vez era su billete definitivo hacia cualquier destino soñado. Es el año perfecto del chico que se abonó a los pókers. En enero marcó ante el Real Madrid juvenil, que disparó las miradas sobre él. Es el niño indetectable, la joya del Betis, que quiere tener ya un sitio entre los grandes. Pablo ya había avisado a Europa mucho antes. En enero encontró la llamada de Manuel Pellegrini en Mallorca para que debutara en primera y expusiera su carácter sobre el césped. En esos escasos minutos muchos comprendieron lo que iba a venir. Luchó, encaró y retó con la mirada a Samu Costa, para dejar claro que no quería seguir siendo un niño. Pellegrini comprendió pronto lo que debía ser uno de ellos. Le entregó minutos en su justa medida mientras brillaba con el filial y triunfaba con el juvenil hasta convertirse en ganador de la Copa de Campeones. En la misma semana de su debut, tumbó él solo el Madrid Arbeloa en la Copa del Rey. Pablo García vive el betisismo desde hace años. Peleó por una renovación que tardó en ejecutarse y tras ello volvió a ser parte de los planes de Pellegrini, con miras al mañana. Incluso tuvo su peso en las semifinales de la Conference League contra la Fiorentina en minutos de mérito. Juega como si su edad se multiplicara por 2. El Betis lo ató con un contrato hasta 2029 y una cláusula que estará en torno a los 30 millones de euros, en un caso semejante al de Jesús Rodríguez. El atacante verde y blanco es ahora la gran atracción de la sub-19 española, que sueña con levantar el título del actual europeo. Su futuro no parece encontrar límites mientras su presente se empaña en batir registros. Es el primer jugador en la historia del Betis que debuta con el primer equipo tras partir de Benjamín. El Betis es mi vida, el club en el que quiero triunfar, aseguró tras renovar. Pellegrini lo quiere en su plan del primer equipo y él acepta el reto, aunque antes tiene uno más inmediato: levantar el europeo con España. Pulso de De Bruyne al City, Chicago Fire, Juventus, Inter de Miami, Liverpool o Galatasaray. Se interesaron por su fichaje, pero el belga se decantó por el Nápoles, en parte por demostrar que se habían equivocado al dejar de marchar, informa The Athletic.
una década, unas cuantas asistencias y mucho fútbol después. Kevin De Bruyne hizo las maletas de Etihad Stadium como una leyenda del club. En palabras del presidente Khaldoon Al-Mubarak, el mejor jugador de la historia Citizen. Las lesiones, especialmente las sufridas durante una temporada 2023-2024, en la que solo disputó 26 encuentros, le condenaron. Eso sí, pasaron varias semanas entre el anuncio de su adiós y su llegada a Nápoles, para ponerse a las órdenes de Antonio Conte. Entre medias, el belga fue relacionado con el Inter de Miami de Leo Messi, con quien su excompañero Kun Agüero dijo que haría una gran pareja. Fue tanteado como fichaje estrella del Galatasaray y Chicago Fire creyó tener prácticamente cerrada su incorporación en más de una ocasión, pero que Kevin De Bruyne se terminase descantando por los Azzurri tiene una explicación. Hubo momentos en los que se inclinó más por Chicago Fire, pero al final otras figuras del Nápoles, incluido el delantero Romelu Lukaku, hicieron lo suficiente para que el campeón de la Serie A ganara la carrera. El atractivo de fichar por un club tan histórico sería un factor clave para muchos jugadores, pero para el ultra práctico Kevin De Bruyne, consideraciones más tangibles marcaron la diferencia. El atractivo de la Champions League y de jugar a las órdenes del entrenador Antonio Conte fueron algunos de los factores decisivos. Fuentes conocedoras de las conversaciones señalaron que el belga estaba motivado en parte por demostrar que el Manchester City que se había equivocado al dejarle marchar, informa The Athletic. El belga a sus 33 años tenía un poco más que demostrar en el lado Sky Blue de Manchester tras un periplo marcado de éxitos, tanto colectivos como individuales, pero este nunca escondió su decepción por no ampliar su vinculación con el cuadro Citizen y tener que marcharse al final de la presente campaña como agente libre. Especialmente controvertidas fueron sus declaraciones en la zona mixta de Goodison Park a mediados de abril. El club tomó una decisión y yo, no tuve ninguna oferta de renovación en todo el año. Simplemente tomaron la decisión, ya está. Obviamente me sorprendió, tuve que aceptarlo, pero está bien, no pasa nada. Sinceramente sigo creyendo que puedo rendir a este nivel, lo he demostrado. Entiendo que los clubes muchas veces tienen que tomar decisiones. Kevin De Bruyne, resignado y decepcionado, no tendría más remedio que hacer las maletas y despedirse de uno de los clubes de su vida. De ahí el pulso que ha mantenido con el Manchester City a la hora de escoger su próximo destino. Añade The Athletic, que durante el mes que se llevó sopesando entre Chicago y Nápoles, la Juventus hizo una consulta casual. El Inter de Miami no podía liberar espacio en su plantilla. E incluso hubo una breve conversación en el Liverpool. El Galatasaray también registró su interés, pero el club turco no fue más allá. Y es que de igual manera que el traslado de Arabia Saudí nunca se consideró realmente una opción. Tanto Kevin De Bruyne como su familia querían quedarse en el noroeste de Inglaterra y se plantearon la posibilidad de fichar por otro club de la Premier League. Finalmente del cuadro napolitano se salió con la suya y la leyenda Sky Blue, a pesar de que su relación con la directiva mancuniana era fría en aquel momento, fue despedido por todo lo alto en el Etihad Stadium. Esto es todo por hoy, nos vemos mañana en un siguiente video de The Football Day.